Damos la bienvenida a todas las personas a los cuales nos dirigimos a través de este medio. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y versículo 20 al 24, en donde vamos a estar mirando dos clases de adoradores que el Señor identifica allí a través de esta entrevista que tuvo con esta mujer samaritana. Entonces vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces allí tenemos la lectura de estos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Y allí en la presentación de la pantalla tenemos a manera de introducción que adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó, rompió así su relación con Dios, y con ello corrompiendo también este fin con el cual todos los hombres fuimos creados para adorar a Dios. Y entonces vamos a entrar en detalle acerca del tema de las dos clases de adoradores. Y allí tenemos entonces que el primer grupo de adoradores que el Señor presenta aquí en el Evangelio de Juan está en el versículo 22 del capítulo 4, donde estamos o hemos leído en esta mañana. Y tenemos entonces en primer lugar el primer grupo de estas dos clases de adoradores, y son los que adoran lo que no saben. Y allí lo tenemos resaltado en versículo 22, en la primera parte. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y vamos entonces en esta mañana a mirar algunas características de los que adoran lo que no saben. ¿Cómo se caracterizan esta clase de adoradores que adoran lo que no saben? Entonces allí vamos a considerar la primera característica de los que adoran lo que no saben. Y tenemos entonces allí que una de las primeras características que tenemos acerca de los que adoran lo que no saben es que adoran a Dios sin conocerle. Los samaritanos no conocían a Dios, no tenían una revelación plena de él, por lo tanto no podían adorar correctamente a Dios. Y es el ejemplo de la mujer con la cual el Señor estaba hablando. No tenía un conocimiento de Dios pleno acerca de lo que era la verdadera adoración. Y esto es entonces la característica de estas personas que adoran lo que no saben. Y lamentablemente en el mundo en el que vivimos hay miles y miles de personas que están teniendo esta misma experiencia en sus vidas, adorando a Dios sin haberle conocido por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y ese era el ejemplo, como dijimos antes, acerca de esta mujer con la cual el Señor estaba hablando.
Y vamos a mirar en Hechos 17, 23, donde tenemos que el apóstol Pablo estaba allí en Atenas, esta ciudad griega, y el apóstol dice en Hechos 17, 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y aquí tenemos entonces la experiencia también de los atenienses. Estaban adorando a Dios, tenían un altar. También allí, entre sus muchos altares, en el cual estaban adorando a Dios, pero lamentablemente sin haberle conocido como Señor y como Salvador a través de la persona de el Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo la cita que tenemos allí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Vamos a leer entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí el apóstol está exhortando a la iglesia en Éfeso a que puedan ser diferentes a la condición que viven aquellos que no tienen a Cristo como Señor y como Salvador. Y allí tenemos entonces que el apóstol en versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esa palabra allí, entenebrecido, quiere decir oscurecido. Y lamentablemente esa es la condición de aquellos que adoran a Dios sin conocerle, o que adoran lo que no saben, como es una de las características, es que adoran a Dios sin conocerle. También en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y versículo 3, el evangelista Juan también pues está exhortando en cuanto a esto. Y dice, versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí tenemos entonces que el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y solamente una persona puede conocer a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, el cual Él ha enviado a este mundo para la salvación de cada uno de nosotros. Y tenemos entonces la segunda característica de los que adoran lo que no saben. Y la segunda característica es que adoran a Dios dándole importancia a un lugar. Y allí lo tenemos en capítulo 4 y versículo 20 del Evangelio de Juan. Y esta característica de este primer grupo de personas es que lamentablemente dependen de un lugar físico para adorar. Y esa es la experiencia, lamentablemente, de los que adoran lo que no saben. Y muchas personas para adorar a Dios se desplazan a diferentes lugares. En nuestro país, en Colombia, muchos van a un lugar en Bogotá que se llama Monserrate en el día de Semana Santa. Otros van a Buga en el departamento del Cauca, del Valle, para adorar. Y así por lo general también otros se van a otros lugares, a diferentes lugares del mundo, a Jerusalén, otros a el Vaticano, y así por lo general, lamentablemente, es una de las características de los que adoran
lo que no saben. Se caracterizan porque dependen de un lugar físico para acercarse a Dios, para adorar a Dios. Y tenemos la tercera característica de los que adoran lo que no saben, es que adoran a Dios por medio de ídolos. Y para ello vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, el capítulo 17 y versículo 33. Vamos a ubicarnos allá en capítulo 17 y versículo 33 para leer entonces la experiencia, lamentablemente, de los samaritanos. Allí, en capítulo 17 y versículo 33, se nos muestra el nacimiento de este pueblo de los samaritanos, con el cual el Señor estaba hablando con esta mujer que era de allí, de Samaria. Los samaritanos nacieron de la mezcla de gentiles y judíos. Cuando el rey de Asiria llevó o transportó las 10 tribus del norte de Israel y trajo otros pueblos. Y estas personas que fueron traídas allí tenían problemas con el lugar donde habían llegado. Y para mitigar las situaciones, los problemas, los obstáculos que estaban teniendo estos colonos, entonces el rey de Asiria trajo algunos de los judíos de supuestamente la clase sacerdotal para que enseñara a estos nuevos colonos acerca de lo que el Dios de esas tierras demandaba. Y de allí entonces salió este pueblo al cual estamos considerando en esta ocasión, que son los samaritanos. Entonces, dice allí en Segunda de Reyes, el capítulo 17, y vamos a estar leyendo versículo 32. Y dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y versículo 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y allí tenemos en versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y esta es lamentablemente una de las características de los que adoran lo que no saben. Adoran a Dios por medio de ídolos. Y esta es la tragedia que vive lamentablemente muchos en nuestro mundo. Quieren acercarse a Dios por medio de instrumentos hechos de diferentes metales. Y aquí tenemos entonces que esa es una de las características de este tipo de personas, los que adoran lo que no saben, pretenden acercarse a Dios por medio de ídolos. Y allí en la nota de la presentación tenemos que la religión de los samaritanos era sincretista, combinaba elementos del culto a Jehová con las prácticas del culto de los dioses de los colonos que los asirios habían traído. Y el sincretismo en la religión siempre trata de conciliar las diferentes doctrinas, las diferentes creencias. Y lamentablemente muchos ministros llamados cristianos están pues diciendo que no importa la manera
cómo nos acerquemos a Dios. Lo importante es que nos acerquemos. Y eso es el sincretismo. Y lamentablemente, este es un pensamiento que está cogiendo mucha fuerza. No importa el medio que utilices para adorar a Dios, no importa el medio que utilices para acercarte a Dios, lo importante es que lo hagas. Y aquí tenemos entonces que esta práctica era común en los samaritanos hasta los días del Señor Jesucristo. Vamos a leer también en Gálatas el capítulo 4 y el versículo 8, donde el apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y esa palabra servíais más bien es adoraba a los que por naturaleza no son dioses. Entonces aquí tenemos la tercera característica de los que adoran lo que no saben. Ya miramos entonces que la primera característica de los que adoran lo que no saben es que adoran a Dios sin conocerle. La segunda característica es que adoran a Dios dependiendo de un lugar físico para hacerlo. Y la tercera es que adoran a Dios por medio de ídolos. Pasamos entonces al segundo grupo de adoradores que tenemos identificados aquí en el Evangelio de Juan, o la segunda clase de adoradores. Y dice entonces Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, la segunda clase de adoradores son los que adoran lo que saben. Y aquí tenemos entonces en esta ocasión entonces este segundo grupo. Y vamos a mirar entonces las razones o características de por qué estos son verdaderos adoradores, los que adoran lo que saben. Y allí tenemos entonces que la primera razón o característica de este segundo grupo o clase de adoradores es que adoran a Dios por medio de Cristo. Y ya lo miramos entonces en el versículo del Evangelio de Juan. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y estos que adoran lo que saben, adoran a Dios por medio de Cristo. Y vamos entonces a estar leyendo en Mateo, el capítulo 1 y el versículo 20 y versículo 21. Dice entonces la escritura aquí en Mateo 1, versículo 20 y el versículo 21. Espero que se puedan ubicar fácilmente ustedes los que quieran acompañar en la lectura. Y dice entonces aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1 y versículo 20 y versículo 21. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y allí tenemos entonces que el Señor estaba diciendo a la mujer que nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el Salvador, el Señor Jesucristo, nació de este pueblo. Y aquí lo tenemos en versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También uno de los profetas
menores también habla acerca de esto. Y vamos a tratar entonces de leer allí en Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Y allí tenemos entonces que el Salvador, el Señor Jesucristo, iba a nacer de este pueblo de los judíos. Y por eso el Señor estaba replicando a la mujer: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Romanos también, el apóstol Pablo, allí en Romanos, el capítulo 9, pues también habla acerca de el Señor Jesucristo naciendo de este pueblo de los judíos. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De los cuales según la carne vino Cristo, dice el apóstol Pablo aquí. Y también en Hebreos, el capítulo 13 y versículo 15 también, el escritor a los Hebreos también nos habla acerca de el Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y aquí tenemos entonces que el escritor está diciendo que nosotros debemos de ofrecer sacrificios de alabanza, en otras palabras, adoración a Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, esta es una de las características de los que adoran lo que saben. Adoran a Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos entonces a la segunda razón o característica de los que adoran lo que saben. Y es que adoran a Dios en espíritu. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Entonces, aquí tenemos la segunda razón o la segunda característica de los que adoran lo que saben. Adoran a Dios en espíritu. Lo que quiere decir es que no dependen de un lugar físico, no dependen de un templo, no dependen de un monumento para adorar a Dios. Y es lo contrario de los que adoran lo que no saben, que decíamos que adoraban a Dios por medio de un lugar físico. Entonces, una de las características de este segundo grupo de adoradores es que adoran a Dios en espíritu. No depende de un lugar físico para hacerlo. Y tenemos en Filipenses el capítulo 3 y versículo 3, donde el apóstol habla acerca de esto. Y dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los que son la verdadera circuncisión. Los judíos se jactaban porque tenían el templo, porque tenían una clase de reglas y de mandamientos, y entre ellos estaba la circuncisión. Pero el apóstol Pablo está diciendo que nosotros adoramos, y la palabra que aparece allí en Filipenses, la palabra
que el apóstol Pablo utiliza allí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos. Esa palabra servimos es traducida aquí en la Reina Valera como servimos, pero en otras traducciones se traduce los que adoramos, y es la palabra correcta, ¿sí? Los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esta es una de las características de los que adoran lo que saben. No se jactan de un lugar físico, no dependen de un lugar físico para adorar a Dios. Y lamentablemente muchos caen en ese error, dependiendo de un lugar físico. Y esta fue una de las causas por las cuales Esteban fue apedreado allá en Hechos, el capítulo 6, porque le estaban acusando de hablar palabras blasfemas contra el templo y contra Moisés. Y los judíos y los samaritanos, que eran estos dos pueblos que eran bastante reconocidos en la época, pues ellos se jactaban de que Dios les había asegurado, que Dios les había mostrado un lugar para adorar. Para los judíos era Jerusalén, según lo que decía segunda los Corintios 6:6, donde allí en segunda a Crónicas, 6:6, Dios estaba diciendo que él había elegido a Jerusalén para poner su nombre allí. Y basándose en segunda Crónicas 6:6, los judíos afirmaban que era Jerusalén el lugar por el cual se debía de adorar a Dios, por el cual se debía de acercar a Dios. Para los samaritanos era el monte Gerizim, y es el monte que aparece allá afirmado por la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y versículo 20, donde ella dice: nuestros padres adoraron en este monte. Entonces, para los samaritanos, el lugar al cual se debía de acercar a Dios era el monte Gerizim. Y ellos se basaban en Génesis 12, versículos 6 y 7, donde tenemos a Abraham ofreciendo a Dios adoración, ofreciendo a Dios sacrificios. Y también en Génesis 33, 18 al 20, donde Jacob también ofreció allí en ese lugar también adoración, ofreció altar a Jehová. Y de allí entonces los samaritanos tomaban el argumento para señalar que era el monte Gerizim, el lugar donde se debería adorar a Dios. Pero allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 20, el Señor está descartando estos dos lugares como sitios señalados, como sitios adecuados para adorar a Dios. Y el Señor le está diciendo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, esa es una de las características de los que adoran lo que saben. Adoran a Dios en espíritu. Tenemos entonces la tercera característica de los que adoran lo que saben. Los que adoran lo que saben, adoran a Dios en verdad. Esa es la tercera característica, y la tenemos allí en Juan, el capítulo 4 y versículo 23. Y esta verdad aquí es lo contrario a la mentira. Esta verdad aquí
es conocimiento exacto de las cosas, es coherencia de lo que uno hace. Y es lo contrario, lamentablemente, a los que adoran lo que no saben. Y esa tercera característica de los que adoran lo que no saben es que adoran a Dios por medio de ídolos, que es una mentira. Y para ello vamos a mirar en primera a los Tesalonicenses, el capítulo 1 y versículo 1. Vamos a estar leyendo allá en primera a los Tesalonicenses 1 y versículo 9. Vamos a leer entonces allí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces aquí tenemos que el apóstol Pablo está hablando acerca de la experiencia de los tesalonicenses, de cómo se habían convertido de los ídolos, de la mentira de los ídolos para servir al Dios verdadero. También el profeta Jeremías en el capítulo 10 y versículo 10 habla también acerca de esto. Jeremías 10:10 dice la escritura: mas Jehová es el Dios verdadero. Y allí está entonces la palabra en la cual debemos detenernos, en la cual debemos de pensar: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, Rey eterno, y su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y hay otro versículo también, en el versículo 14 también de Jeremías 10, donde estamos leyendo. Dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Y allí la palabra que tenemos que considerar es la palabra mentirosa. Y esa es la realidad de los que adoran a Dios por medio de ídolos. Lo están haciendo de una manera falsa. Pero aquí el contraste es de los que adoran a Dios en verdad. Le adoran en verdad. Y volviendo nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 4 de este Evangelio, donde estamos considerando el tema de las dos clases de adoradores, volvemos a ubicarnos allí en el pasaje donde el Señor Jesucristo está diciendo a la mujer dos verdades necesarias a manera de conclusión, o dos razones por las cuales usted y yo debemos adorar a Dios de esta manera. Y dice versículo 23 del Evangelio de Juan, capítulo 4, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y allí tenemos entonces la primera razón, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, el Padre, está buscando este tipo de adoradores, que son los que adoran lo que saben. Y allí tenemos entonces la primera razón que el Señor da, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y la segunda razón es porque Dios es espíritu. Y en Colosenses, el capítulo 1 y versículo 15,
nos está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Y la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, que a Dios nadie le ha visto. Y Felipe, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, le estaba diciendo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por ende, el verdadero adorador va a adorar a Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, las dos razones por las cuales debemos de adorar lo que sabemos, ¿no? Es porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Y la segunda razón es porque Dios es espíritu. Por lo tanto, debemos de adorarle por medio de su Hijo, el Señor Cristo. Por tanto, debemos de adorarle en espíritu y por tanto debemos de hacerlo en verdad. Que el Señor nos ayude, esperando que sea de provecho y esperando que usted pueda, a través de la palabra de Dios, identificar un lugar para usted. ¿Con cuál de estas dos clases de adoradores se identifica? ¿En qué lugar está usted en este momento? ¿Está en aquellos que adoran lo que no saben o está entre aquellos que adoran lo que saben? Si usted, amigo o amiga, está adorando lo que no sabe, ojalá que a través de estos textos sagrados pueda considerar su vida y pueda en este momento reflexionar y pensar que solamente a través de la persona del Señor Jesucristo es que usted puede tener una verdadera adoración. Que el Señor pues nos ayude a comprenderlo.